Bueno, volviendo a la parte de la serie, hay una cosa que la gente está, o sea, estamos hablando allí en cuanto a si el padre o tuvo una buena o mala crianza. Pero allí hablamos que la única falla del padre fue una falla que es común de muchas personas. Él quizás se avergonzaba de que su hijo hiciera algo mal. Esa fue su falla, se avergonzaba de eso. Pero hay muchos padres que tienen muchos más errores, mucho más grandes. Sí. Y no por eso sus hijos son asesinos. No por eso sus hijos cometen los peores errores. Correcto. Lo que quiero que vean que en esta serie está enfocando muy bien y que me encanta su mensaje es que no siempre es culpa de los padres. O sea, no siempre ellos son los culpables. A veces una persona toma sus decisiones. Este niño era así. Nació con ese tipo de cosas, tomó ese tipo de decisiones y los padres no pueden ser culpables por eso. Ellos decían una frase que era... Quiere pero decir sí, que ellos hicieron bien su trabajo como padres y sí, este niño... ellos hicieron bien su trabajo través como de- padre. Puede que él tuviera sus problemas como machista y todo lo que sea, que no lo vi tan machista porque escuchaba a su mujer, sí gritaba y todo, pero no era tan machista No según yo vi. gritaba todo, Pero que todo era lo que- autoritario, todo era lo que era repri- lo que él decía. Estamos, Todo lo que- escuche, ya va, no, espérame. escucha Todo lo lo que que la él tenía- mujer dijo. Tú no eres así, ¿por qué estás así? Y ella lo entendía y lo escuchaba porque él Sí, estaba se sabe muy que estaba mal. abrumado, pero tenía Pero actos. él no era así. ¿Sabes por qué? Él la trataba cariñoso, la amaba Sí, y pero todo, tú y sabes también a por su qué hijo. él tenía todo eso, porque la persona siempre es. Lo que pasa es que hay momentos donde lo calma, porque si tú estás, o sea, en el aspecto de esa pareja, Ok. digamos que la persona se sentía como a gusto con la mamá de sus hijos, y entonces él como que calmó esa rabieta o ese temperamento que él tenía, estaba súper calmado. Pero si él hubiese tenido una pareja que también era más temperamental que él, eso iba a explotar, iba a ser muy explosivo. Entonces, como él, era algo que lo calmaba, pero siempre estuvo ahí. Pero ya va, ya va. Hasta Es lo que que está, es lo, suceda pero este ya va. hecho. Explote, Y explote. obviamente Es lo que hablamos reacciona a hace un lo que momento. realmente Todos es. tenemos eso muy impreso en nosotros. Hombres, mujeres y todo el mundo. Exacto. La diferencia es como tú lo controlas y lo sabes llevar. Tú no elijas a una pareja que te saca la peor parte para crear una familia. No lo haces. Pero es que lo que no sabemos en la serie es si él era explosivo solamente ahí o anteriormente lo Escucha, fue. por eso fue la frase de ella, tú no eres así, ¿qué te está pasando? Y él estaba pasando por un peor momento, por eso que ella también hablaba muy calmada porque él no actuaba así. Y el hijo incluso dijo, la única vez en la que mi padre actuó así fue tal momento. Y no fuimos porque papá y mamá estaban discutiendo. O sea, no es algo que pasaba todo el tiempo, ellos se querían, él le mostraba cariño, eran buenos padres y la serie lo dejó ver en cierto momento. Ahora otra frase, cuando él le dice a él, a la esposa, que porque la hija era muy comprensible, escuchaba a los papás, hablaba mucho con ellos y entendía lo que estaba pasando. Y entonces él le dice, ¿qué hicimos bien con ella? ¿Qué hicimos mal con nuestro hijo? Porque él salió así ella salió de otra forma. Y ella dice, no hicimos nada, los criamos a los dos exactamente igual. Los dos cada quien tomó su decisión y cada quien hizo lo que le pareciera bien, lo que quería hacer. No fue culpa, para mí, en esta serie mostraron muy bien esa parte, que no fue culpa ni de él ni de ella, sino que él tomó su decisión. Ellos cumplieron y él tomó Ellos su hicieron decisión. bien, exacto. su Es trabajo como importante padres. también como cuando ellos como padres, a pesar del dolor, aceptan lo que pasó también. Claro. O sea, lo fuerte que pudieron haber sido ellos, porque si fue fuerte cuando se lo llevaron, o sea, fuerte también cuando él tomó del Cuando celular él llama. el día de su cumpleaños a decirle, papá, disculpa que es tu cumpleaños, pero he decidido declararme culpable. Claro, y al hacer esto, él dice, la verdad es que sí lo hice. O sea, soy culpable, me culpable porque lo soy. Eso fue lo que hice. Entonces ahí es donde el papá dice, no lo hicimos todo mal, porque al final él, a pesar de que cometió este atroz evento, él aceptó que sí lo hizo al final, ¿no? Entonces como que ahí, como, o sea, no podemos tampoco, bueno, somos empáticos, lo perdonamos. Te perdonamos que hayas matado a la niña. Él tiene que No, bueno, pagar supongo por lo que hizo. claro, Él paga por lo que hizo, pero también va a estar intervenido por una psicóloga, a ver qué pasa, porque si no hubiese pasado eso, ese niño Más en la adelante. calle, eso iba a ser un peligro, eso iba a ser Claro. un asesino en serie. Claro, exacto. Que bueno, es otro tema para otro día, pero una cosa me parece interesante que la otra vez de Jordi Project, algo así, que es otro podcast, él entrevistó a una persona que era especialista en ver perfiles de asesinos seriales. Y entonces era curioso, bueno, según ellos, que hoy en día ya no hay tantos asesinos seriales porque las redes sociales no dejan hacerlo. O sea, puede ser como que, o sea, puede ser como el próximo capítulo puede ser como que cómo se crea un asesino en serie o algo así. Podría o porque ser. ya no hay asesinos en serie. Podría como ¿No antes. hay? Pero Sí, por hay. eso, Ha reducido. o sea, por eso, lo que estamos hablando ahorita. Hay una persona especialista que le dice a este chico,
a Jordi, que al parecer ya no hay hoy en día asesinos seriales porque las redes sociales no permiten tanto esto, se conoce la información muy rápido y le es muy difícil a un asesino entender, o sea, pasar desapercibido ante todo esto. Pero yo recuerdo una película muy buena que se llama, creo que es Al filo del, no es Al filo del mañana, es una película que hace Tom Cruise donde ya no hay asesinos y entonces hay personas que ven el futuro antes de que pase y ellos actúan antes de que haya una persona. Pero entonces hay una persona que entiende cómo funciona el sistema y averigua o se da cuenta de cómo poder hackearlo, cómo poder matar personas sin que nadie se dé cuenta. Así que yo creo que hoy en día sí lo hay. La diferencia es que hay otro orden, hay otra forma de matar personas. Hay cosas en la élite. Por ejemplo, otro caso que podemos hablar otro día, aquí en Bogotá pasó que un arquitecto con mucho dinero raptó a una niña pobre, se la llevó a la casa de él en la camioneta, el vigilante lo dejó pasar, que fue la peor parte, el tipo se suicidó después de eso, y el tipo arriba la violó, la mató y metió su cuerpo como que destrozado, como que en la parte sobre un inodoro y la bañó de aceite para poder borrar todo rastro de huellas que al parecer así se borra. Y entonces es como que hay personas que sí lo siguen haciendo. La diferencia es que cuando alguien se da cuenta o no que eso pasa, que tantas huellas dejan hoy en día. No, y que al final sí se dan cuenta, ¿no? Bueno, no de todo, pero se dan cuenta, pero muy tarde. Claro, o sea, me Ya. refiero a que hay personas que lo están haciendo y que nadie se entera. Y que uno se va a dar cuenta, pero cuando ya o hay una masacre o simplemente nadie se dio cuenta y la gente desapareció, como muchas veces pasa. Que también la otra vez vamos a hablar de algo que pasó en México, que hay lugares Han encontrado hay como son como calderos, hornos, ¿no? Hornos. hornos donde quemaban a las personas vivas. Y Las lo llevaban meten en- engañadas por trabajo. Bueno, eso hasta ahora el gobierno lo está negando, pero tenemos que hablar de eso Lo otro han día. negado porque Pero si sí, te fijas, las hablemos noticias no de hablan eso nada otro de día. eso. Pero bueno, algo que quiero que quede muy claro en este capítulo antes de cerrarlo, porque me gusta mucho ese mensaje, es que no siempre es culpa de los padres. O sea, a veces los padres hacen las cosas bien, lo dan todo, son buenos padres, escuchan a sus hijos, son grandes padres, pero no siempre el niño va a ser lo que tú quieres que sea. A veces él toma sus decisiones. Tú puedes sí hacer lo mejor posible porque es lo que tienes que hacer. Ser un padre que escucha, un padre que ama, un padre que le pone su atención a su hijo, que va a hablar con él cuando lo necesite y va a escucharlo cuando él lo necesite y le va a dar el mejor consejo posible. Eso tienes que hacerlo. Y ya el resto queda en manos del niño. O sea, tú no puedes decidir toda la vida por el niño. Él tiene su decisión. Exacto, eso tomado de la mano con que nosotros tenemos o sea, como hasta los 7 o 10 años para inculcarle las mejores cosas y el mejor, o sea, el gran amor que puedas tener, todas las enseñanzas que le quieras dejar al niño, pero ya tienes que saber que él va a tener su personalidad, de que él va a ser una persona totalmente independiente a ti, de que tú solamente lo haces, lo ves nacer y ya el resto estás criando el niño literalmente para el mundo, ni siquiera para ti. Entonces también como que bastante, o pues ojalá todas las mamás de hoy en día, porque también pasa de que hay muchas mamás adolescentes en este momento que todavía ni siquiera ellas se han terminado de criar, Sí. y entonces también esto se puede ver reflejado en una de esas. Claro que no es el caso de la serie, pero tomar conciencia hoy en día también sería como cool en estos momentos tan difíciles, en esta era de hielo. Yo de diría, hielo, en esta era de yo diría que lo mejor que de pueden hacer las cristal. personas Muy es de cristal. crear buenos valores. O sea, cuando tú creas principios buenos en los niños y buenos valores, ya puedes dejar al niño en las peores manos y él va a tomar las mejores decisiones. Eso. Bueno, casi siempre. Esperemos obviamente. que tome Casi buenas siempre, decisiones. exacto lo que hablamos en todo el capítulo. Pero mientras cuando tú dejas los buenos principios en un niño, tipo lo que hablamos de, bueno, por ejemplo, la serie de Avatar, que tiene principios muy bonitos y te enseña cosas muy buenas. Yo cuando la vi con mi sobrino, yo me acuerdo que él me preguntaba cosas, yo le respondía, le decía es que eso es lo bueno y lo malo. Y él entendía, supongo que si ahorita él hace algo malo, él va a entender que lo que está haciendo es malo. Y sea Claro. lo que sea, ya tiene los principios ahí bien inculcados, de saber qué es bueno y qué es malo, entender que hay cosas que no puedes hacer porque le haces daño a otra persona. Exacto. Y eso es lo que tú deberías inculcar en los niños. Ya ellos toman sus decisiones, pero hacer lo mejor posible para que ellos vean atractivo lo bueno y lo bonito que es hacer un buen camino. O sea, literalmente así. O sea, que él Eso sepa sería- detectar qué es lo bueno y Sí. qué es lo malo con total naturalidad, sin que él se sienta como obligado de que tengo que hacer esto bueno Sí. porque es lo Tú que me tienes toca. tus No. decisiones y si no quieres hacer, a veces es mejor uno perder la vida en vez de hacer algo que es malo y que daña a otras personas. Así que está bien entender esta parte. Así Bueno. que toda decisión que tomen es responsabilidad de ustedes. Piensen antes de hacer las cosas. Y hay muchos temas por hablar que
el próximo adelante. capítulo lo vamos a tomar. Claro que sí. Tratemos Bueno, de hacer lo mejor posible como padres. Por favor. Como padres ante Y todo. como familia, y si son padres separados, también dar ese granito de arena. Quizás no monetariamente, porque a veces no es solamente eso, es hacer presencia en la vida del niño, en ese transcurso donde son otro tan tema. poquito pequeños. ¿Sabes qué vi? Bueno, otro tema, ya para cerrar esto de una vez para otro capítulo, vi un corto pedacito. Eso no lo puedes decir en otra oportunidad. No, vi un corto pedacito que me parece muy bueno dejarlo. Mira, un cortico pedacito de ¿Cuál una será? persona que hacía un podcast y entrevistaban a una chica. Y ella, ¿De al qué? punto de llegar a llorar, decía, yo entiendo que a veces los padres piensan, o las madres piensan, que no dejar ver al hijo porque no da Porque no dinero, grabamos otro porque no da video dinero al padre. Es que ese tema es re largo. es algo bueno. Porque el papá tiene que dar dinero para poder que el niño que lo pueda ver. Pero ella decía que ella odia tanto el no poder compartir con su papá porque su papá no tenía dinero en ese momento. Y ella, la única vez que lo vio, ella amó ver a su papá. Lo amaba muchísimo. Y que ella lloraba ahí mientras lo decía. Que en ese momento le partía el corazón saber que porque el papá no tenía dinero ya no pudo verlo más. Y le rompía ¿Por qué? porque lo amaba, porque era un buen padre, pero no tenía dinero, eso era todo. Entonces, bueno, eso es un tema que me gustaría dejar para otro día. Espero estén muy bien, gracias por escuchar. Chao, gracias por todo, se me cuidan, hagan el bien siempre. Y bueno, hasta luego. Respeto Chao, para chao. que lo respete y que Dios nos ampare. No, esto no es Por favor, Apolo, está esto haciendo no es actor plagio. Apolo. Esto no es actor Plagio. Apolo.